Primera de Samuel, capítulo 19, versículo 4 y 5. Y Jonatán habló bien de David a Saúl su padre, y le dijo: no peque el rey contra su siervo David, porque ninguna cosa ha cometido contra ti, y porque sus obras han sido muy buenas para contigo, pues él tomó su vida en su mano y mató al filisteo, y Jehová dio gran salvación a todo Israel. Tú lo viste y te alegraste. ¿Por qué, pues, pecarás contra la sangre inocente, matando a David sin causa? El predicador, reverendo Gerald Lee, antes de creer en el Señor, sufrió por 7 años de diversas enfermedades, pero un día tuvo un encuentro con Dios y fue sanado de todas sus dolencias. Desde ese momento, empezó a vivir conforme a la palabra de Dios, recibiendo luego el llamado para servir al Señor. En 1982 fundó en Seúl, Corea del Sur, la iglesia Manmin, con solo 13 personas. Su iglesia creció bajo la dirección de Dios y en 1993 fue considerada por la revista Mundo Cristiano entre las 50 iglesias de más rápido crecimiento en el mundo. Hasta el día de hoy, la iglesia se ha mantenido consagrada a la oración. Además, el reverendo Gerald Lee ha asumido el liderazgo para difundir el evangelio por el mundo entero en obediencia a la gran comisión del Señor. Actualmente, la iglesia Manmin cuenta con decenas de iglesias en las principales ciudades de Corea y miles de iglesias en todo el mundo, en países como Kenia, Estados Unidos, Canadá, Japón, Francia, India, Filipinas, Honduras, Perú y con decenas de misioneros alrededor del mundo. Asimismo, el reverendo Gerald Lee ha dirigido multitudinarias cruzadas en Uganda, Kenia, Japón, Pakistán, Filipinas, Honduras, India, Rusia, Alemania, Perú, República Democrática del Congo y en la ciudad de Nueva York. La cruzada de Nueva York, que se realizó en el Madison Square Garden, fue transmitida a más de 200 países vía satélite. Dondequiera que haya realizado estas cruzadas, las obras milagrosas de sanidad divina se han producido tan rápidamente que ha sido calificado como el más grande y connotado evangelista de los últimos tiempos por diversos medios de comunicación internacionales, incluyendo la CNN, una de las principales cadenas de noticias del mundo. Hechos, capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amados hermanos en Cristo, estimado público y miembros de las miles de iglesias que están presenciando este servicio en Corea y alrededor del mundo a través del satélite, por internet, por la televisión o que lo están escuchando por cintas de audio o por la radio en el mundo entero. Esta es la 4ª prédica de la serie Bondad. Hoy el mensaje va a tratar de Jonatán. En la próxima prédica hablaremos del rey David. Jonatán era el hijo de Saúl, el primer rey de Israel, y era su sucesor natural. Sin embargo, luego que Dios desechara a Saúl, David fue ungido para ser el próximo rey de la nación. Solo podía haber un sucesor. Por ello, la lógica decía que David y Jonatán debían ser rivales. No obstante, Primera de Samuel, capítulo 18, versículo 1, señala: aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl,
el alma de Jonathan quedó ligada con la de David, y lo amó Jonathan como a sí mismo. Dice la Escritura que Jonathan quería a David como a sí mismo. No creo que ni el amor entre esposos pueda compararse con esta amistad. Los esposos se juran y perjuran amor eterno, pero creo que ese amor no puede compararse con la estima que le tuvo Jonathan a David. Jonathan nunca vio a David como un enemigo, más bien lo quería como a sí mismo. Esto fue posible porque Jonathan tenía un corazón bondadoso y llegó a discernir la bondad de David. Ahora bien, la bondad de Jonathan hizo que se mantuviera alejado de las intrigas por ocupar el trono, buscando su propio beneficio, sino más bien lo llevó a obedecer la voluntad de Dios. David sabía que había sido designado por Dios para ocupar el trono después de Saúl. Como tenía un corazón bueno, solo actuó con bondad para que Dios mismo obrara y cumpliera su voluntad. David ya había sido ungido como el próximo rey de Israel, pero no trató de actuar en su propia carne para que se cumpliera ese propósito. Solo obedeció la voluntad de Dios, aun cuando su vida corría peligro, incluso cuando tuvo la oportunidad de matar a su enemigo, el rey Saúl. David no actuó de acuerdo a su propio criterio. Todo lo dejó en las manos de Dios. Esto es verdadera fe. En este mensaje y en el próximo, al hablarles de la bondad de David y de Jonathan, es mi deseo que hagan suyos estos principios de bondad y los apliquen en sus vidas. Oro en el nombre del Señor Jesucristo para que, debido a ello, Dios los alabe diciéndoles: Hijo, tienes un corazón conforme al mío. Hermanos, David era un joven pastor. No obstante, luego de derrotar a Goliat, llegó a ser famoso en Israel. Venció a Goliat, el filisteo que hacía temblar a todo el ejército de Israel. Y David era tan solo un jovenzuelo. ¿Cómo no iba a ser famoso después de eso? Al principio, Saúl se alegró cuando David derrotó a Goliat y así salvó el reino. Por ello, lo ascendió a comandante. Sin embargo, surgió un problema cuando Saúl y David regresaron victoriosos de la batalla. Dice la Biblia que las mujeres de todo Israel salieron a recibir al rey Saúl. Primera de Samuel, capítulo 18, versículo 7 al 9, cita: Y cantaban las mujeres que danzaban, y decían: Saúl hirió a sus 1000, y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera, y le desagradó este dicho, y dijo: A David dieron 10,000, y a mí 1000. No le falta más que el reino. Y desde aquel día, Saúl no miró con buenos ojos a David. Más tarde, cuando David tocaba el arpa para que un espíritu malo dejara de atacar a Saúl, el rey trató de matarlo arrojándole una lanza. Pero David logró escapar. Eso solo aumentó el temor y los celos de Saúl hacia David. El rey, en su afán por matar a David, lo enviaba a lo más duro en las batallas. Incluso para que se casara con su hija, le pidió que matara a 100 filisteos. Y por último, ordenó a sus soldados que lo buscaran y lo mataran. Jonathan, al ver que Saúl, su padre, trataba de matar a David sin razón alguna, no cerró sus ojos ante el pecado de su padre. Es decir, no se hizo el desentendido. En Primera de Samuel capítulo 19, versículo 4 y 5, Jonathan reivindica a David y trata de persuadir a Saúl de no matarlo.
Y cita el pasaje. Y Jonatán habló bien de David a Saúl su padre, y le dijo: no peque el rey contra su siervo David, porque ninguna cosa ha cometido contra ti, y porque sus obras han sido muy buenas para contigo, pues él tomó su vida en su mano y mató al filisteo, y Jehová dio gran salvación a todo Israel. Tú lo viste y te alegraste. ¿Por qué, pues, pecarás contra la sangre inocente, matando a David sin causa? Si usted hubiera sido Jonatán, ¿de qué lado hubiera estado? ¿De David o de Saúl? Si sabe discernir entre lo bueno y lo malo, debería estar del lado de David. Pero, como ser humano tal vez podría pensar, Saúl era el padre de Jonatán y además era rey de la nación. Desde el punto de vista humano, si Jonatán desobedecía a Saúl y apoyaba a David, deshonraba a su padre. Además, como heredero del rey, Jonatán tenía que renunciar al trono porque David había sido ungido por Dios como sucesor de Saúl. En un sentido natural, la muerte de David hubiera beneficiado a Jonatán. No obstante, Jonatán entendió la voluntad de Dios. Por eso, hizo lo indecible por detener a su padre de cometer ese pecado tan grave que era matar a David y desobedecer la voluntad de Dios. Y aun cuando Saúl no hizo caso de su consejo, Jonatán nunca se dio por vencido. Y debido a su insistencia, Saúl se enojó en gran manera con él. Pero, como no le tenía temor a su padre, le preguntó: ¿por qué intentas matar a David? ¿Qué es lo que ha hecho? El rey, aun cuando era su padre, lo podía haber mandado matar porque estaba lleno de ira. ¿Se pueden imaginar esta escena? Enfrente del iracundo rey que solo pensaba en asesinar a David, está Jonatán hablando a favor de él. Llevado por esa bondad y por el aprecio que sentía hacia David, Jonatán le ruega a su padre que no cometa ese pecado. Eso casi le cuesta la vida, ya que el rey intentó matarlo. Ahora bien, hablemos de la bondad de Jonatán. En primer lugar, él tenía un corazón dispuesto a obedecer la voluntad de Dios sin ningún apego a lo material. Jonatán sabía que Dios había desechado a su padre y que la voluntad de Dios era que David fuera el próximo rey. No nos olvidemos, hermanos, que Jonatán tenía el derecho de sucesión al trono, pero aceptó la voluntad de Dios sin anteponer sus propias aspiraciones. Más aún, animó a David para que cumpliera la voluntad de Dios. Hermanos, ¿recuerdan la actitud de Juan el Bautista cuando comprendió que Jesús era el Salvador? ¿Recuerdan cómo se sintió cuando vio a sus discípulos seguir a Jesús? ¿Acaso se lamentó? No. ¿Se molestó? Tampoco. Juan capítulo 3, versículo 30 nos dice su respuesta. Juan dijo: es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Y lo dijo de todo corazón. Igualmente, cuando de buena gana renunciamos a toda fama y honor por cumplir la voluntad de Dios, eso lo considera Dios un acto de bondad. Muchos hermanos y siervos piden que se cumpla la voluntad de Dios y que su reino se extienda, pero en realidad la mayoría de ellos dudan cuando llega el momento para sacrificarse y renunciar a todo lo que tienen. Les voy a dar un ejemplo. Supongamos que hay dos departamentos u oficinas que hacen una labor similar. El departamento A ha estado trabajando con mucho empeño en un proyecto específico por mucho tiempo. En un momento dado, el departamento B plantea realizar
un gran proyecto para el reino de Dios en corto tiempo si dispone de todo el trabajo previo realizado por el Departamento A. En consecuencia, solicita toda la información personal e infraestructura del Departamento A. En esa circunstancia, el director y el personal del Departamento A deberían complaciente y gentilmente proporcionar todo lo que tienen al Departamento B. Pero si piensan, nos hemos esforzado tanto por lograr todo esto y ahora la otra oficina se lo quiere llevar tan fácilmente, si ese es el caso, entonces deben chequear su corazón. Eso probaría que aun cuando dicen que han trabajado como simples instrumentos para el reino de Dios, en realidad tienen intereses personales. Volviendo a la prédica, Jonathan y Juan el Bautista tenían esa misma actitud de menguar hasta desaparecer para que la voluntad de Dios se cumpliera, aun cuando ellos no obtuvieran ningún reconocimiento. Esto es bondad ante Dios, aun cuando para mí signifique perder algo. Aun cuando no sea de ningún provecho para mí, daré lo que es mío, daré lo que tengo y buscaré el beneficio de los demás y no el mío. Este es un corazón lleno de bondad, un corazón en verdad bueno. Si cumple con sus deberes y se consagra con esta clase de corazón, aun si no se le reconoce ningún mérito, Dios jamás olvidará lo que ha hecho y lo recompensará. Estimado público, la segunda característica de bondad que podemos hallar en Jonathan es que hizo todo lo posible por impedir que sus seres queridos pecaran. No tuvo ningún reparo en presentarse ante su furioso padre y procurar una y otra vez disuadirlo de pecar, pidiéndole que no matara a David. Lo hizo porque amaba a su padre con todo su corazón, a pesar que Saúl era malo. Jonathan intentó persuadir a su padre una y otra vez de no continuar pecando, aun cuando por ello su padre lo llegara a odiar. Hermanos, en la antigüedad, los siervos leales que realmente amaban al rey no dudaban en advertirle de alguna equivocación, aun si ello significaba su muerte. No obstante, los siervos hipócritas calculaban bien lo que debían decir para sacar provecho de la situación en vez de intentar ayudar al rey honestamente. ¿Y qué me dicen ustedes, hermanos? ¿Cómo se comportan cuando sus padres, hermanos u otros familiares están yendo camino al infierno? ¿Se están esforzando por guiarlos al camino de la vida eterna? ¿Cuántas horas doblan rodillas por ellos? ¿O han sido indolentes y se han dado por vencidos mientras pregonan a los cuatro vientos que han encomendado todo a Dios en oración? Las mismas preguntas se las deben hacer todos los líderes y todas las oficinas y departamentos de la iglesia. ¿Qué es lo que hace cuando ve a su líder haciendo algo que no es correcto? ¿Va corriendo donde otros hermanos para contárselos? Sobre todo, no debe hacer eso. Si realmente aprecia a su líder, no debe murmurar a espaldas de él. Proverbios capítulo 17, versículo 9 cita: el que cubre la falta busca amistad, mas el que la divulga aparta al amigo. Si juzga o murmura de sus líderes cuando cometen algún error, déjenme decirles que están muy lejos de mostrar bondad y amor. Escúchenme bien. Aun si su líder hace algo que va en contra de la voluntad de Dios, si lo comenta con otros, eso no ayudará a que se cumpla la obra de Dios.
eso solo servirá para que Satanás los acuse. Por otra parte, si tan solo dice que no es asunto suyo, tampoco eso es bondad. Si ve que la obra de Dios va mal y no hace nada al respecto, eso no es amar a Dios. La pregunta es, ¿qué nos manda a hacer la bondad? Hermanos, sobre todo deben hablar con sinceridad la verdad, sin temor a que lo critiquen. Debe poseer la sabiduría que da la bondad para aconsejar a los líderes sin ofenderlos y sin que eso interfiera en sus deberes. Como son hermanos mayores, no debe herir sus sentimientos ni ofenderlos. A través de la oración recibirá sabiduría y con amor y bondad podrá aconsejarlos con palabras sabias y amables. La verdad reconoce la verdad. Si les da un consejo con gentileza, amor y gracia, no se sentirán ofendidos, sino que escucharán lo que dice. Si previene a sus líderes y hermanos de algún pecado y los anima a vivir en la verdad, con su gentileza ganará almas y será recompensado en el cielo. Santiago capítulo 5, versículos 19 y 20 cita: Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Yo, en lo personal, porque los amo, he hecho lo indecible para que no caigan en el pecado, sino que vivan conforme a la verdad. Desde el púlpito les he enseñado la buena voluntad de Dios y les he mostrado claras evidencias de la veracidad de la palabra. Sin embargo, no estoy satisfecho con lo que he hecho. He orado día y noche sin cesar por cada uno de ustedes. Y cuando era necesario que demostrara mi amor en la práctica, lo he hecho con obras para que pudieran correr la buena carrera de la fe sin pecar. Si hubiera podido evitar que pecaran, lo hubiera hecho con agrado. Si me ha sido posible ayudarlos, lo he hecho. Incluso ayuda económica, si con ello he podido evitar que pequen. En lo que respecta a este punto, siempre he ayudado más allá de sus necesidades. Por ejemplo, si necesitaban cierta cantidad de dinero, siempre les daba más. Y es porque pensaba que podían gastarse todo el dinero en sus necesidades y no dar el diezmo a Dios por su débil fe. Por ello, les daba más de lo que necesitaban para que pudieran diezmar. Y aun cuando he hecho todo lo posible por ayudarlos a vivir según la verdad, algunos continúan pecando. ¿Cómo creen que me siento, hermanos? ¿Acaso debo dejarlos? De ninguna manera. Medito una y otra vez cómo puedo consolarlos. Llevo la carga de esas almas en mi corazón y le pido a Dios que los perdone con ese inconmensurable amor que sobrepasa su justicia. Y cuando oro por ellos, mi corazón sufre y me quebranto rápidamente debido a la tristeza. Al igual que Pablo, tengo dolores como de parto solo por salvar un alma más y evitar que pequen otra vez y poder ayudarlos a continuar por la senda de la vida. La bondad consiste en hacer todo lo que está al alcance de uno para evitar que sus seres queridos pequen y vayan por el camino equivocado. Queridos hermanos, la tercera característica de bondad que podemos aprender de Jonathan
es que cumplió hasta el final con su deber hacia su padre. Las personas de buen corazón no disfrutan viendo a alguien pecar, más bien se mantienen alejados de la maldad. Más aún, se entristecen cuando ven a algún familiar pecar. Aun cuando Jonathan sufrió debido a la maldad de su padre, no dejó de cumplir su deber como hijo. Discernió lo bueno de lo malo en las acciones de su padre. No obstante, lo hizo con amor y bondad. Sabía que Dios había desechado a su padre y aún así no lo abandonó. Al final, murió con Saúl en el campo de batalla contra los filisteos. Jonathan estuvo con su padre en la vida y en la muerte. No lo abandonó. Cumplió con su deber de hijo. Tuvo bondad con su padre. En este punto debemos ser claros. No es bueno quedarse hasta lo último con alguien malvado a quien Dios ha abandonado, asumiendo que es un deber que debe cumplir. Jonathan conocía la maldad de su padre Saúl y le advirtió que no volviera a pecar. Estuvo con su padre hasta el último momento, ya que, como hijo, no podía ver que su padre fuera por la senda de la muerte. No lo hizo porque compartía la maldad de su padre, ni tampoco porque la ignoraba. Lo hizo porque quiso cumplir con su deber como hijo. Espero que ninguno de ustedes piense que ser bondadoso es quedarse hasta el final con alguien quien no quiere darse cuenta de su pecado y que no desea alejarse de él. Hermanos, se supone que la gente se casa por amor. No obstante, luego de casados, enfrentan muchos problemas que no pueden superar. Actualmente, ¿cuántos matrimonios se divorcian? ¿Acaso no sabían que eran diferentes? Provienen de diferentes familias, crecieron en diferente entorno, han tenido diferente educación y diferentes vivencias. ¿Cómo podían pensar que iban a tener la misma personalidad y el mismo carácter? Debían haber imaginado que serían diferentes. Su personalidad, su trasfondo educacional, su formación y su familia, todo es diferente. Lo sabían y aún así se casaron. Entonces se dieron cuenta que no tenían los mismos gustos y sacaron la conclusión que tenían incompatibilidad de carácter. Una pregunta, hermanos. ¿Hay alguien entre ustedes que haya pensado en divorciarse porque su cónyuge no tiene la misma religión? Si lo ha hecho, 1 Corintios capítulo 7, versículos 12 y 13, nos da una respuesta clara sobre este punto. Y cita la Escritura: y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. La razón se explica en el siguiente versículo 14, que dice: porque el marido incrédulo es santificado en la mujer. En otras palabras, cuando la esposa evangeliza a su esposo, ¿no lo santifica acaso? ¿No es salvo? Continúa la cita: y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Repito, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos. Supongamos que se divorcian. Sus hijos van a sufrir y no podrán vivir una buena vida cristiana, ¿verdad? Guardarán rencor a sus padres. Presten atención, hermanos, a la cita.
pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Si obedecen esta palabra, serán un matrimonio feliz. Los esposos serán salvos y los hijos serán santos. Cuando lee una palabra como esta, debe entenderla bien y hacer de ella su pan espiritual. Hay quienes dicen que la Biblia no permite la separación. Afirman que la Biblia considera la separación como pecado. Me pregunto, ¿en qué parte de la Biblia se dice esto? La Biblia no señala que la separación está prohibida. Tampoco afirma que es un pecado. Desobedecer la palabra de Dios es pecado. Dios lo dice. Ahora bien, si el cónyuge, que es incrédulo, no desea separarse, entonces Dios dice que no se separe, sino más bien que lo guíe a la salvación. No obstante, si el cónyuge no es creyente y le impide ir a la iglesia y la acosa, ¿qué debe hacer? Pregúntese, ¿qué haría si su cónyuge le dice que escoja entre él y la iglesia? Hermanos, si escoge a su cónyuge, irá al infierno. ¿O acaso piensa que a Dios le agradará eso? Dios desea que sus hijos sean salvos. Jamás desearía que, tentados por Satanás, fueran al infierno. Repito, si su cónyuge desea vivir con usted, entonces no debe separarse. Vivan juntos. Sobre esto no hay discusión alguna. Pero si la golpea, abusa y no la deja venir a la iglesia, entonces deberá elegir el camino de la vida y no ir al infierno con él. Pero si puede sobrellevar esa situación y por sus oraciones guiar a la salvación a su esposo, entonces deberá quedarse con él, aun si tiene que soportar algunos inconvenientes, incluso algún maltrato. Si a través de eso conduce a su esposo a la salvación, entonces, orando, podrá salvar al padre de sus hijos. ¿No es eso acaso amor? Deberá orar con mucho amor. Debe tener amor. Si salva a su esposo aun cuando él la maltrate, ¿se imagina la recompensa que recibirá en el cielo? Debe elegir este camino. Pero si no puede vivir una vida cristiana, si se le obliga a dejar la iglesia, ¿qué deberá hacer? Ya sabe la respuesta, ¿verdad? Estos versículos nos enseñan que el esposo o la esposa no deben separarse de su cónyuge si éste desea permanecer casado, porque así podrá evangelizarlo, aun si en ese momento no vive una vida de fe. Si su esposo la ama y desea vivir con usted, ¿acaso la golpearía? Es cierto que hay casos muy particulares. Tal vez el cónyuge sea tan perverso que no llegue a recibir el evangelio y más bien lleve a la esposa a una situación tan difícil en la que incluso ella no pueda ser salva. En este caso, no es aconsejable que permanezca unida a su esposo hasta el final. Termino el mensaje. Amados hermanos y estimado público, hemos visto 3 aspectos de la bondad en Jonathan. Primero, Jonathan obedeció la voluntad de Dios con bondad y gentileza sin tener en cuenta su propio interés. Segundo, hizo todo lo posible por evitar que sus seres queridos pecaran. Y tercero, cumplió con su deber hasta el final. Antes de continuar, creo que debería explicar un poco más lo que acabo de decir. Si usted llega a una situación tal en la que no le queda otra alternativa sino la del divorcio, ¿qué es lo que Dios dice?
¿por qué no se separan por un tiempo antes de pensar en el divorcio? Cuando se separan, podrán orar y confirmar sus sentimientos hacia su cónyuge. Pregúntese, ¿el divorcio es acaso un acto de bondad? ¿Debo hacerlo o no? ¿O es mejor soportar la situación y volver a vivir junto a su cónyuge? Al estar separados, tal vez puedan darse cuenta de cosas que antes pasaban desapercibidas para ambos. Quizás se sienta sola o extrañe a su esposo o a su esposa y decidan volver a unirse. Tal vez se hallen a sí mismos. Por ello, Dios dice que se pueden separar por un tiempo y orar antes de pensar en el divorcio. Volviendo al mensaje, repito, Jonathan cumplió con bondad hasta el final su deber. Por ello, jamás se dio por vencido en su intento de salvar a su padre. No lo dejó, y como sabía que David era justo, lo defendió aún oponiéndose a su padre. Sin embargo, reitero, jamás lo abandonó. Esto es verdadera bondad. Hay algo más que debemos resaltar. Es que nuestros pecados pueden causar un gran dolor a aquellos que nos aman. Una pregunta, hermanos. ¿Quién siente más dolor cuando peca o hace algo malo? Desde luego, es Dios y nuestro Señor Jesucristo. Romanos capítulo 8, versículo 26 cita: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Nuestro Señor Jesucristo fue crucificado para redimirnos de nuestros pecados. Entonces, ¿cómo podríamos hacer que nuestro Señor y el Espíritu Santo giman de dolor porque pecamos? Se pierde mucho, hermanos. Aun cuando nos arrepintamos, se pierde mucho. Afectará nuestra recompensa en el cielo y será un obstáculo para que lleguemos al nivel del Espíritu. La primera parte de Primera de Juan, capítulo 5, versículo 18, señala: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, y el que no peca es bendecido, como señala la segunda parte de este mismo versículo, que cita: pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Satanás ni el diablo nos podrán tocar, y aun si vienen algunas pruebas, seremos prosperados si creemos en el Dios viviente y si confiamos completamente en su poder. Espero que se animen unos a otros y continúen avanzando en el fluir del Espíritu hacia el nivel del Espíritu y del Espíritu perfecto, y sean llenos de amor. Oro en el nombre del Señor Jesucristo para que todos lleguen a alcanzar el nivel de la perfecta bondad y así puedan recibir la gloria y las bendiciones que Dios ha preparado para ustedes. Ahora oraré por todos aquellos que están enfermos. Coloque su mano en la parte enferma o adolorida. Si usted no está enfermo, pero desea que Dios le conceda los deseos de su corazón, coloque su mano sobre su pecho y reciba esta oración con fe. El obrar del Todopoderoso Dios trasciende el tiempo y el espacio, y Él obrará de acuerdo a su fe. No importa dónde se encuentre, cuando reciba esta oración con fe, experimentará el asombroso poder de Dios. Aleluya.
Dios Todopoderoso de amor, pon tus manos sobre tus hijos y sobre todos aquellos que están viendo y recibiendo esta oración. Extiende tu mano, oh Dios, y manifiesta tu poder y tu obrar, que trasciende el tiempo y el espacio, en todo aquel que está recibiendo esta oración con fe en cualquier parte del mundo. Da a cada uno de ellos la fe necesaria para que puedan creer y echar fuera todo pensamiento negativo y toda duda. Quita de ellos todas sus cargas y sufrimientos. Quema por el fuego del Espíritu Santo y limpia con la sangre de nuestro Señor, desde la cabeza a los pies, cada coyuntura y todo nervio, tejido y célula. Manifiesta el poder más alto de la creación. Yo ordeno, en el nombre de Jesucristo, al diablo y a Satanás, a toda enfermedad, virus y bacteria, fuera. Toda enfermedad contagiosa, fuera. Toda enfermedad terminal, endémica, sea quemada por el fuego del Espíritu Santo. Que haya sanidad en todo tipo de cáncer, sida, leucemia, enfermedades cardíacas, pulmonares y todo tipo de dolencias que afectan a la mujer, hipertensión, diabetes, enfermedades de la piel e inflamación. Que toda parálisis, artritis y hernia sean sanadas. Que todo dolor, lumbago y jaqueca desaparezcan. Que todo resfrío, fatiga y enfermedad a la tiroides sea quemada por el fuego del Espíritu Santo. Epilepsia, autismo, depresión, crisis de nervios y todo tipo de enfermedades mentales, fuera. Dios Padre, te pido que toda parte que esté paralizada sea liberada y que los paralíticos y cojos caminen. Que los que tienen la vista nublada se les aclare. Que los que tienen problemas para oír puedan oír bien. Que los ciegos vean. Que los sordos oigan. Que los mudos hablen. Padre, bendice a aquellos que no pueden tener hijos. Restaura los huesos rotos y haz nueva toda parte quemada de los cuerpos. Limpia por el fuego del Espíritu Santo a los que son adictos a alguna droga, narcótico o sustancia tóxica. Revive los nervios y las células muertas. Ordeno en el nombre de Jesucristo al diablo y a Satanás y a toda potestad del aire, fuera. A todo poder de las tinieblas, espíritus malignos, perversos, deshonestos, engañadores, espíritus de división, fuera. Dios Padre, fortalece sus espíritus y sus cuerpos. Dales la fortaleza necesaria para que puedan clamar a ti. Fortalécelos para que puedan despojarse de todo pecado y vivan en santidad, para que sus almas sean prosperadas y todo les vaya bien. Responde a los deseos de su corazón, a su clamor y a sus oraciones. Auméntales la fe, la esperanza y el amor, y que sus familias también puedan oír y creer en las buenas nuevas del Evangelio. Protégelos de todo accidente y bendícelos para que lleven una vida próspera. Protege a todos tus hijos en sus hogares, trabajos y negocios con el fuego del Espíritu Santo. Bendícelos en su entrada y en su salida y en todo lugar a donde vayan. Y bendícelos para que puedan prestar y nunca pedir prestado. Dales sabiduría y entendimiento y que sean llenos del Espíritu Santo. Da a todos los ministros la habilidad para llevar a cabo bien sus deberes y que haya también un gran avivamiento en cada iglesia.
manifiesta tu obrar para que con sus labios puedan testificar. Dios me ha respondido y he sido bendecido por él. Dios Padre, te doy las gracias. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Me dio un parálisis facial de un lado de todo el cuerpo. Aleluya. Praise the Lord. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Podía caminar. Aleluya. No podía caminar por 3 años y ahora puede. Now she's standing by herself. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Señor. You can do it. You can do it. Just slightly. Suavemente se levanta. Aleluya. Demuéstrele que en el nombre de Jesús usted ha sido sanada. Pueden verla ahora. Ahora estoy en la cama, pero ahora estoy ya mejor. Tírela, por fe, tírela. Throw away the crutches by faith. Tell him. Y no puede caminar 5 años. 5 years you couldn't walk. AIDS. ¿Por cuánto tiempo has estado sufriendo del SIDA? 7 años. For 7 years. 7 years. So what happened tonight when you received ¿Qué fue lo que pasó esta noche cuando recibiste la oración del Dr. Lee? Gracias a Dios fue sana. I believe I was healed. ¿Quién te sanó? Cristo. Cristo. Aleluya. Aleluya. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Bendito Jesús, me ha sanado. Una vuelta para que le enfoquen las cámaras. Just to turn around by yourself. Try. Mira esta mujer, Aleluya. 6 años en cama. Aleluya. Praise the Lord. Dios la ha levantado de su cama. Gloria a Dios. Aleluya. De chiquita. Since born. From the birth, Diana, 16-year-old girl, couldn't speak anything. ¿De hace cuánto? Aleluya. 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 Para que pueda glorificar el nombre del Señor sufriendo de osteoporosis. Hace un año. 1 year. Just 1 year. Were you? ¿Por fe? Sí. So would you like to stand up by yourself? Levántese para que el pueblo pueda ver. Hallelujah! Praise the Lord! Empújela para que Dios se glorifique. Go in the name of Jesus Christ. Vaya usted mismo empujándola para que las Gracias cámaras. a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya.
사람들은 나의 죄를 보고 주는 나의 아픔을 보네. 그들은 내게 손가락질하고 주는 나를 감싸주네. 죄 없는 이가 먼저 치라. 바닥에 새기는 사랑 십자가에 다시 새겨 나의 생명을 구하네. 나의 수치와 죽음을 대신 당하신 주의 십자가 뒤로 죄 없는 이 예수 주의 십자가